Leila, quiero arrancar por vos y chicos, empiécense a meter, piden la palabra, así sin pisarse, pero métanse y siéntanse cómodos, como en su casa. Arranco por vos, porque estuvo repetido, sobre todo en ellos tres, que están en tres espacios políticos diferentes, la palabra, espero que la gente vaya a votar, que participe de la política. ¿Por qué pensás que está pasando esto? Yo creo que, como decía ahí Lucía, la pandemia trajo también como mucho espacio para bajarle el precio a la política, ¿no? Como entender que los políticos son todos iguales, que no funcionan, que son corruptos, lo que fuese. Y en un contexto de tanta angustia, de no ver el futuro, me parece que es como un campo muy fértil para que proliferen esos tipos de discursos medio antipolítica. Yo creo que si bien es como, me parece que es como una frase más hecha, la de que queremos que los pibes participen en política y que vayan a votar, creo que está de hecho que estamos muy politizados y que estamos muy movilizados por la situación y nos están viniendo a buscar por eso justamente, porque saben que tenemos las ideas, porque saben que tenemos las ganas y creo que es un poco esa la idea. Ahora, te pregunto antes... Sí, Evelyn, vos querés meter. No, yo creo que hay algo, ¿no? que es que en el tema de pensar esto de llamar a votar y todo, sí. Yo no lo agarré así, pero yo creo que lo que hay con la política y es con los grandes partidos que nos gobiernan siempre y que en la pandemia se profundizó nuestra pobreza, no es algo natural que surja la antipolítica, sino que hay una decepción enorme. Los jóvenes, muchos jóvenes, venimos del desastre del macrismo, que nos fue muy mal, y muchos jóvenes votaron a este gobierno con la confianza de poder estar un poco mejor y nuestra situación, nuestra pobreza se agudizó mientras los ricos se volvieron más ricos. Y no es natural eso, porque el gobierno fue el que decidió, por ejemplo, sacar la IFE. A mí ni siquiera me lo dieron porque soy paraguaya. Entonces, se decidió el recorte presupuestario. Hay gente que se quedó sin casa en el medio y la respuesta del gobierno fue represión ante eso. Entonces, yo creo que hay una decepción y hay una desconfianza en ese sentido en la política más general. Por eso yo creo que es importante debatir y es importante pensar de dónde viene y cómo canalizamos esa bronca y esa decepción que hay hoy. Quiero preguntar a Lucía, porque fue una de las primeras que habló un poquito del desgano, que la gente no se involucraba. Ella introdujo el tema de la pandemia, ¿no? Como un factor que se sumaba también a estos obstáculos. ¿Vos por qué crees que la gente se fue alejando de la política, o los jóvenes se fueron alejando de la política? Sí, yo creo que la política muchas veces tiene que ver con el espacio. La política es espacio, es territorialidad, es lugar. Entonces, creo que tenemos un sistema político en Argentina que todavía, sostiene, digamos, ciertas referencias o ciertos nombres incluso, ¿no? Que siguen siempre vigentes, digamos. Hoy tenemos también en las listas un montón de gente que viene en la política, que ha hecho muchos desastres también y que sin embargo se sigue presentando elecciones, ¿no? Eso existe. Entonces me parece que también hay una definición política de algunos espacios de promover o no esos nombres jóvenes o de pensar o no esa oxigenación dentro de la política para terminar con el conservadurismo que muchas veces componen los frentes políticos y los partidos políticos. Y después me parece que también tiene que ver con qué rol es el de la juventud, ¿no? Bueno, esto de que hoy día nos venden que no hay futuro. Bueno, no hay futuro en qué sentido, ¿no? Pienso yo, ¿no? Pensando en esto de, bueno, para terminar con ese no futuro tenemos que darle como más poder o más lugar a esos jóvenes y a esas juventudes, ¿no? Para mí pensar también la juventud en términos sumamente homogéneos, es un error grande en términos de que hoy tenemos un montón de juventudes que la pandemia no nos afectó de la misma forma por nuestro origen social, por nuestras condiciones para afrontar esa pandemia, y después me parece que en esto de pensar en esa diversidad de juventudes hay un rol muy importante de aquellas que decidimos salir a las calles, que decidimos, bueno, a veces vos decías un poco esto de, bueno, hay una crisis que nos aleja de la política. Muchas veces las crisis hacen también que participemos un poco también en política. Ojo a veces con eso de... Yo creo que hay una proyección muy neoliberal. El tema es de hasta dónde te da espacio la estructura, ¿no? Yo creo que en ese sentido de participar en la política, incluso de pensar, yo lo que no decías no participación de la política, sino una decepción generalizada. Claro. Entonces, ahí aparece la derecha queriendo apropiarse de la antipolítica, ¿no? Hablando de rebelde, ¿no? Diciendo que son antisistema y todo, pero la realidad es que nosotros, ¿cómo pensamos justamente? Porque nosotros de la izquierda, desde el Frente Izquierda Unidad, somos muy claros, planteamos soluciones muy claras y además que a la
izquierda, por ejemplo, nosotros estamos diciendo que le vaya mejor en el Congreso hoy, es justamente darle fuerza a esas luchas que hoy se están dando. Porque hoy la juventud está dando grandes peleas, discúlpame, a nivel, o sea, lo vemos en Chile. Nunca pensamos que en Chile se iba a cuestionar 30 años de la herencia que dejó la dictadura de Pinochet, ¿no? Acá las mujeres salimos a pelear y ganamos nuestro derecho al aborto. Un segundo que Iván está pidiendo la palabra. Vale. No, yo creo que la respuesta frente a este desencanto de la política es algo mucho más concreto. ¿Vos por qué te metiste en política? Yo me metí en política cuando tenía 16, 17 años. Soy un pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Los Cardales. Me vine a estudiar a la UBA, también a Abogacía, acá en la ciudad. Me gustó desde chico la política, siempre. Y la verdad que siento y sentí en ese momento que es la herramienta para transformar la realidad. Digo, sigo pensando eso. Y también entiendo el desencanto que existe con la política. Me parece lógico. Estamos en una situación de incertidumbre general por la pandemia, acá y en todo el mundo, que generó un montón de cosas complicadas para los jóvenes sobre todo. Y sumado a eso, todos los jóvenes que no pudieron ir al colegio durante un año y medio, que no pudieron muchas veces despedir a familiares, que vieron a sus viejos cerrar comercios, quedarse sin laburo y un montón de cosas que trajo la pandemia. Hoy prenden la televisión y ven fotos del presidente festejando el cumpleaños con sus amigos en Olivos. Es lógica la decepción y es lógico el desencanto. Digo, me parece que nosotros como jóvenes tenemos el desafío de querer cambiar eso. Ir por cambiar eso, como dirigentes jóvenes, como bien decían acá, generar la participación de los jóvenes en políticas y forzar que los dirigentes políticos que hoy están en los diferentes partidos también le den lugar a nuevos dirigentes jóvenes. Hay dirigentes de los partidos, de sus diferentes partidos, que les han enviado algunos mensajes con propuestas a ustedes y a los jóvenes que nos estén escuchando del otro lado. Antes, brevemente, a Tomás, que no está en ningún partido, te quiero preguntar a vos, Tomás, ¿por qué brevemente pensás que hay desencanto de un sector de la juventud con la política? Como describía Iván recién, que decía, prendés la tele y, no sé, me desencanto. Pero vos sentís que, por ejemplo, hoy escuchás a los distintos candidatos y en alguno encontrás representación o no encontrás ideas. Yo, digamos, te hablo desde mi sector, serían los alumnos que capacitamos en cómo emprender con tecnología, mi círculo de emprendedores, empresarios con los que hacemos networking, mis equipos de trabajo, y entre todos yo creo que estamos empujando día a día para generar soluciones que a fin de cuentas impactan en la sociedad, o sea, que le mejora la vida a la gente. Si no, nadie te compraría ningún producto, ningún servicio, si no le aportase valor. Y es otro camino, digamos, es otra forma de encarar esta problemática, digamos. Con tecnología hay un montón de soluciones que pueden afectar a personas que tienen dificultad para acceso a la comida, personas que tienen dificultad para acceso a la educación, problemas que son bien de raíz, que afectan al país profundamente, en donde la tecnología es una herramienta hoy que se vuelve clave, ¿no?, para generar impacto y resolver estas problemáticas. Entonces, tal vez el desencanto de la política es porque empiezan a haber recursos que pueden tener más impacto en el futuro de la sociedad, sin sin desestimar que la política es una herramienta como la tecnología, digamos, necesaria para que funcione todo. ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. Obvio. Sí. Me parece que hay que dejar de usar la palabra desencanto. O sea, me gustaría que dejemos de usarla, porque creo que la política en ningún momento es comodidad. O sea, si uno se involucra políticamente en alguna causa, como me parece que la palabra comodidad, como generar algún espacio en el que tengamos que tensionar por nuestras ideas y dialogar y llegar a consensos, creo que sí, que no es encantadora de por sí, pero sí sabemos que es una herramienta de transformación social, como decían todos, que me llamó la atención, pero por eso mismo me parece que las juventudes históricamente han estado involucradas, y convocarlas a desencantarse o llamar lo que les pasa desencanto, me parece que es bajarnos el precio de lo que hacemos, me parece también. A ver, ¿no? Evelyn. No, dos cosas, porque me parece que es muy concreta la discusión del desencanto. El desencanto no es en abstracto con la política, es con los partidos tradicionales, los grandes partidos que hace un montón de tiempo nos gobiernan y ninguno modificó, por ejemplo, la precarización laboral, que hoy nos siguen empeorando. Segunda cosa, que tiene que ver con la lucha que toma la juventud a nivel nacional incluso, la cuestión ambiental que tomaban ahí. Bueno, ahí los partidos, tanto el macrismo, el
el radicalismo, el peronismo, todos cierran filas en el Congreso Nacional para que avance la política extractivista. O sea, en ese sentido no hay grieta, ahí está el desencanto y es muy concreto. El tema es cómo nosotros, con esa fuerza que tenemos, la lucha en Mendoza, en Chubut, en defensa del medio ambiente, hace muy poco acá en Capital Federal, en defensa de los humedales, exigiendo, por ejemplo, la ley de humedales ya. Eso es algo muy concreto que se tiene que discutir y está hace años, queriendo tratarse en el Congreso, ¿no? Y salvo está algunos cajoneado. dirigentes que entiendo que son de tu partido, Sí. no se ve mucho. Nosotros nos comprometimos a preguntarle a los candidatos de los distintos espacios por el cupo socioambiental. No está en la agenda, de verdad, porque cuando les preguntás por proyectos puntuales no está en la agenda del ambiente. Claro, Ustedes, avanza. que son de los partidos, a vos está claro en tu partido. Perdón que interrumpa con Sí, claro. Perdón que interrumpa con esta temática de temas sustentabilidad y medio ambiente. Eso es espacio. Empiezan a haber políticas, empieza recién a haber legislación. Creo que la política tiene que encargarse de regular la actividad que realizamos, que realizan las empresas. Hay distintos países del mundo que tienen avances muy interesantes en cómo las empresas, la sociedad, los gobiernos tienen que trabajar las políticas públicas que se relacionan con la sustentabilidad. Y ahí sí creo que la tecnología juega un rol muy importante en cómo podemos generar un impacto ambiental positivo. Y sí hay un rol importante de la política, porque si no legislamos, si no se empieza a aplicar beneficios a quienes actúan responsablemente y alguna consecuencia a quienes no actúan responsablemente, yo ahí sí creo que la política tiene un rol importante y creo que la solución sí es la tecnología. A ver, le Lucía. pasamos a Lucía, ¿no? Que había Sí. quedado con lo que dijo Evelyn, que no Sí, le gustaba sí, la que- palabra desencanto. No, que justo me interrumpió. Lo que yo quería terminar de decir de mi idea anterior estaba relacionado con, bueno, la participación política en medio de una crisis, ¿no? Por ejemplo, yo particularmente me sumé a militar en el macrismo porque, bueno, hubo un montón de cuestiones de agenda que surgían constantemente que nos invitaban y a problematizarnos también. Entonces me parece que a veces en esto de, bueno, ahora estamos discutiendo la pandemia, yo creo que la pandemia desnudó un montón de desigualdades, que ahí está la habilidad de las militancias y de los partidos políticos, de las organizaciones sociales y políticas, de invitar y convidar esas agendas y encantar nuevamente. No sé si la palabra es desencanto, ahí de acuerdo con la compañera, pero sí hay una cuestión de desvinculación. Yo creo que la pandemia vino a atomizarnos como cada vez más y a cortarnos, digamos, nuestras vinculaciones más vinculadas a la política, a las actividades comunitarias, y eso restó. Y en ese plano me parece que sí es sumamente importante el rol que cumplimos las organizaciones. Después me parece que en relación, bueno, salió un poco lo de la agenda ambiental. Sí, la agenda ambiental, que los que escuchaba vos, Iván, que no hablaba. Sí, bien. Bueno, me parece que en ese plano, o sea, existe legislación o hay sectores, por lo menos del Frente de Todos, particularmente yo soy militante del Frente Patria Grande, que bueno, tenemos una agenda ambiental activa desde nuestros roles en el Congreso, donde bueno, ahora estamos militando la ley de envases, que es una ley muy interesante, que va en clave de discutir la agenda ambiental. También promovimos la ley de humedales, o sea, estamos promoviendo, exigiendo que se vote, que se discuta la ley de humedales, que también es de los sectores del Frente de Todos, por cierto. Y bueno, me parece que en ese plano la agenda ambiental existe porque hay una realidad que nos dice que ya no va más este sistema donde, bueno, ya no hay espacio y el negocio inmobiliario y el agronegocio, digamos, se comen toda o consumen nuestra casa común en detrimento y en función Bien. siempre de los intereses de los grandes. A ver, de los Iván. Ahora, sí, poderosos, de la Iván, gente. yo te preguntaba vos porque hiciste mención a la foto del presidente en el cumpleaños de Fabiola en Olivos, también está la foto de Carrió. ¿Por qué los políticos están peleando por la foto, pero están estas cosas en agenda? ¿Vos tenés en agenda lo ambiental, por ejemplo? Sí, obvio. No, Y por- respecto a las fotos, perdón que te interrumpí, me parece justamente ese es el problema, que los políticos se están peleando por la foto. Digo, y estamos siempre nivelando para abajo, siempre estamos buscando que sean, digo, que mostrar que, bueno, ellos también hicieron las cosas mal, yo me equivoqué, pero ellos también lo hicieron. En vez de buscar ser superadores, ir y decir, no, me equivoqué. pero el Macri, salió. pero Cristina, Sí, pero me parece Alberto. que no es la solución. Estamos siempre nivelando para abajo en vez de pensar realmente una agenda de futuro y poner estos temas en discusión, que son los temas que a los jóvenes les interesan. Como bien decimos acá, estamos todos relativamente de acuerdo, podemos tener matices, pero hoy la discusión va por otro lado. Entonces no creo que nosotros como jóvenes, y nosotros desde Juntos por lo menos, que es el frente que integra el PRO, buscamos eso, buscamos salir de la discusión y pensar soluciones concretas Ahora, y quiero- propuestas concretas para el preguntar a futuro. todos, Igual me quiero hay una sumar. orientación, Sí. porque a mí o sea, lo que digo, hay una orientación concreta de este gobierno,
disculpen, con lo que tiene que ver con la cuestión de la política, ¿no? De la orientación política, porque este gobierno tiene la posición de financiar el fracking. O sea, eso es algo muy concreto. Que no se discuta en el Congreso también es algo muy concreto. Entonces, no solamente tiene que, y algo que decía también Tomás sobre el avance de la tecnología, desde ya podría eso tener una relación mucho más armoniosa. Pero hoy son las grandes empresas multinacionales las que contaminan nuestros ríos. O sea, a esas empresas les vamos a pedir, por favor, que que nos dejen de contaminar. Hoy son los negocios inmobiliarios los que avanzan. No. Sí. Yo creo que las empresas no van a... mientras la política no genere algún tipo de reglamentación, legislación, en donde beneficien impositivamente a las empresas que generen impacto positivo ambiental y que sancionen a las empresas que no generen un impacto positivo, las cosas no van a cambiar. O sea, no creo que haya... Por suerte hay empresas que sí tienen voluntad, que son las menos. Hay, por ejemplo, un sello que se llama, una certificación que se llama Sistema B, en donde certifica la actividad de las empresas, que está muy interesante, pero es muy poco el volumen y la cantidad de empresas que tienen políticas sustentables de origen. Yo, mi empresa, Che3D, mis emprendimientos, que tengan políticas sustentables, el volumen de mercado que tenemos, que si bien en nuestro rubro, por suerte, estamos bien, pero en lo que representa el mercado en general, somos poco incidentes, no vamos a cambiar las cosas. Yo creo que, o sí, vamos a poner nuestro granito de arena, o muchos granitos de arena, pero son un par de granitos de arena. Yo creo que el impacto sucede cuando se legisla desde la política, generando esto, digamos, un programa bien desarrollado, en donde se busque realmente impactar positivamente el medio ambiente. Estoy de acuerdo con Tomás en el sentido de que me parece que es la búsqueda de políticas públicas que impacten directamente. Yo creo que ahí hay una discusión muy interesante, que es que las juventudes tienen muy en claro cómo se dan en el terreno las luchas y en ese sentido las tensiones que generamos para que la agenda política sea tal y no otra. Y me parece que ahí hay un punto clave para pensar el rol de las juventudes. Creo que tenemos calle, creo que es lo que nos está faltando en la pandemia. Justamente coincido con Lucía en el hecho de que la pandemia nos atomiza, nos separa de los lugares y los espacios de encuentro. Pero creo que ahí está el fundamento de pensar por qué hay sectores de las juventudes que apoyan a los políticos, a los partidos políticos mayoritarios o hegemónicos, si querés decir, porque tiene que ver con justamente el impacto que tienen en el Congreso. Me parece que ahí hay una... Yo fui trosca, digamos, ¿no? Voy a decirlo así. Y cuando te das cuenta que los diputados del trotskismo no llegan a votar lo que querés votar, y bueno, hay que llegar a otros consensos. Mirá, yo te digo, yo apoyo, por ejemplo, en Chubut, en Mendoza... Pero creo que lo que termina sucediendo es que los jóvenes saben, o por lo menos van a apostar a los partidos que entienden que incorporan sus agendas. Hay partidos que históricamente tienen agendas revolucionarias, pero que cuando llega el momento no juntan ni 2 votos, y hay partidos que efectivamente incorporan esas agendas y otros en los que no les importa nada. No, entonces, 2 cositas, porque para mí es algo muy concreto, para no entrar, ¿no?, en chicanas. En Mendoza, la lucha de todo el pueblo de Mendoza fue la que logró frenar, por ejemplo, que se avance contaminando las aguas de Mendoza. En Chubut, que en este gobierno, y con Arcioni, que es del PJ y que es parte de este gobierno, pero también, y fue gracias. Y es la izquierda la única que estuvo apoyando esa lucha, mientras este gobierno tiene una orientación extractivista, entonces, para pagar la deuda al FMI, para que esos dólares incluso vayan al FMI. Entonces, es una cuestión, yo confío completamente en la fuerza de los jóvenes en la calle, desde abajo, y nuestras bancas en el Congreso hoy son muy importantes en el sentido de que nosotros apoyamos esa lucha y fortalecen esas luchas, porque somos los únicos que estamos 100% en contra del fracking, en contra del avance del imperialismo. Pero bajarle el precio a un militante quizás de Frente de Todos que sale en pos de luchas ambientalistas. Pero sos parte de un gobierno que está financiando el fracking. Pero llegamos al gobierno. ¿Lucía? Y tu gobierno financia el fracking. Ese es el gobierno que defendés. Pero desde el gobierno se llevan adelante las transformaciones. No, bueno.